RTP. Nos acompaña vía online ya de este viernes 12 de septiembre del 2025 el abogado Santiago Bektach, él es analista político. Vamos a hablar de varios temas. La próxima consulta popular, el tema de tiempos, la Corte Constitucional y el caso Ligados y Liga Azul. Bienvenido a la mañana en RTP. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias, extrañándoles porque siempre que los he visitado he estado presencial, pues, y ahora nos tocó online. Muchas gracias por el espacio. Gracias a usted. Empecemos por el tema de la consulta popular y los cálculos en tiempo, sobre todo porque recordemos que el presidente cambió los plazos, ya no por el 14 de diciembre, sino por el 30 de noviembre, la consulta popular. Y aquí se comienza a formar el debate con cuántas preguntas realmente podría contar para el 30 de noviembre, si tendríamos que en diciembre regresar a las urnas o en enero del 2026 volver nuevamente por otra pregunta. ¿Cómo usted analiza este tema y cuáles son las posibilidades de llegar al plazo del gobierno, que si bien es el proponente, también tendría que contar con los tiempos del Consejo Nacional Electoral, de la Corte y la Asamblea? Bueno, mira, yo creo que lo más importante en este momento es cómo va a responder la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no tiene unos plazos expeditos ni definidos y estamos viendo que tampoco quiere un poco ponerse en los cronogramas del gobierno, ¿no? Entonces yo creo que más que plazos depende de cómo va a responder y con qué velocidad va a responder la Corte Constitucional. Hemos visto que es bastante ágil en algunos temas, en otros no mucho. Entonces yo creo que al final del día lo que debería pasar es que se haga una sola consulta. Si bien es cierto, el presidente ha nombrado que puede ser a finales de noviembre, yo tiendo a pensar que va a ser más bien a mediados de diciembre. Veamos cómo se van dando las situaciones, también el cronograma que tiene el Consejo Nacional Electoral, porque tiene que ser un llamamiento a la consulta popular, que más o menos debe tener unos 90 días de antelación, ¿no? Entonces, yo creo que más dependemos del pronunciamiento de la Corte que de los mismos tiempos que políticamente el presidente de la República pueda analizar. Sí, es deseable y es lógico que él ponga un plazo para poder llevar a cabo la consulta, sin embargo, depende de otros entes estatales como la Corte Constitucional en este caso. ¿Cómo le va a abogado Santiago Bektach? Yo quisiera preguntarle tal vez un poco para bajar un poco los conceptos a la ciudadanía y que podamos entender esos aspectos técnicos, sí, pero también los conceptos base. Ayer en la marcha el presidente acusó a la Corte Constitucional de impedir el derecho al voto y también indicó que se planteó que la consulta popular es un derecho ciudadano que ha sido bloqueado. Yo le pregunto, la Corte, como decía un colega, César Febres Cordero, que debe ser de corazón frío, en efecto impide el derecho al voto. ¿Podemos verla como ese antagonista claro o clave? ¿Es un antagonista claro o un antagonista clave? Mira, yo creo que a la población hay que darle una situación y es que la Corte yo sí creo que no tiene una conexión coyuntural. Y te voy a decir por qué razón. En la propuesta que mandó el presidente al final del día, la mayoría de respuestas decían que tenía que irse a una reforma parcial, que finalmente iba a terminar en un referéndum. Entonces, para efectos prácticos, tenían que ir a las urnas. Entonces, si le estamos dando la posibilidad del voto y del derecho de ser consultado a la población, que al final del día va a desembocar en un referéndum, se vuelve una situación bastante compleja, entendiendo que las preguntas clave, que era, por ejemplo, la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, ahora ha sido reformada y vas a tener una institución que no elige autoridades, pero que no sabemos qué más va a hacer. Entonces, hay esa desconexión de que la Corte, sí, o sea, yo entiendo que tiene que ser 100% legalista, pero que sea para todo. Tiene que ser legalista para todo, pero tampoco la Corte es ajena a un proceso coyuntural. No entiendo cómo la Corte Constitucional, teniendo apilado entre sus casos el tema del caso Ligados, en el seguimiento de la sentencia, como ayer admitió a trámite la acción extraordinaria de protección de la Liga Azul, es ajena a estas coyunturas que pasa el Consejo de Participación Ciudadana. Se ha destituido dos consejos de participación, en dos ocasiones se ha pronunciado por destitución de consejeros y es completamente ajena, pero yo sí te digo una lectura política del tema. Lo que pasó fue que lo que hicieron es salvarse para evitar que exista una pregunta de control político para ellos. Entonces,
ahora que se ha reformado y que ya lo que está proponiendo el presidente de la República es un tipo de mayoría en la votación para las decisiones que tome el presidente, entonces ahora vamos a ver si responden con la misma agilidad, porque ahora ya no está inmiscuido un proceso de fiscalización. Al final del día todo el mundo termina jugando a la política y no entienden que verdaderamente el ciudadano tiene otros problemas más grandes que no se miden necesariamente en una consulta popular. Doctor, y en ese sentido, continúo con el tema de los tiempos, porque luego he hablado con la doctora Sichel, la ex vocera de la Consulta Popular 2023, con el ex ministro también del expresidente Guillermo Lasso, me refiero al doctor Henry Cucalón, y me decía, pueden existir los plazos y está legítimamente consensuado de esa manera, en que el presidente diga, quiero que sea el 30 de noviembre porque es el proponente. Yo insisto en esa parte. Pero hay una pregunta, me hicieron ellos una observación que realmente es la que está fijando los tiempos, y es la eliminación de la prohibición de las bases militares, que no entra dentro del cúmulo del pliego de preguntas enviadas, sino que venía de un proceso anterior. ¿Cómo usted observa o qué análisis merece, por ejemplo, estos dos tiempos, si es que podrían coincidir o no, y continuamos? O sea, la Corte Constitucional no es la única. Yo entiendo su postura, pero, por ejemplo, para la Corte Constitucional también se tiene dos tiempos. Se parecería que para la reforma parcial es la Asamblea la única que tiene dos debates. La Corte también tiene dos tiempos. En uno de ellos no hay una temporalidad y en el segundo tiene un plazo máximo de 20 días. No se puede pronunciar ni más ni menos de esos plazos. Pero le consulto, ¿realmente depende únicamente de la Corte Constitucional o esta pregunta también podría llegar a diferir dentro del plazo del 30 de noviembre? Yo creo que en este punto la temática se vuelve más política y también de cómo van a emplear los recursos. Yo sí creo que ahí juega el papel más importante el Consejo Nacional Electoral, porque tiene que ir cumpliendo los plazos de modo que calce el llamamiento a referéndum de esta pregunta. Entonces, también ahí es como han observado el gobierno en todo su derecho el timing político. Yo siempre fui partidario de que si es que se quiere hacer un cambio de este tipo, nos vayamos de una buena vez a una asamblea constitucional. Pero el presidente de la República no lo ha visto así y ha decidido optar por la consulta popular. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que está un poco apresurado la fecha de 30 de noviembre, pero al final del día eso es una mera propuesta que puede irse modificando de acuerdo a los tiempos y a los plazos que se vayan cumpliendo a lo largo del camino. Insisto, para mi forma de ver y de analizar la política, no podría haber dos consultas populares, tienen que ir en una sola, y espero que esa coyuntura sí la entienda la Corte Constitucional al momento de la respuesta. A pesar de que como están planteadas las preguntas a estas alturas, yo creo que eso va a pasar. La Corte Constitucional se va a pronunciar y vamos a llegar felizmente, seguramente hasta antes de diciembre o posiblemente los primeros días de diciembre con una consulta popular. Una consulta, abogado, en esta pregunta en donde se busca que el Consejo de Participación Ciudadana, más allá de las condiciones populares que cada uno puede tener sobre esa institución, le pregunto, ¿se plantea en esta pregunta que quienes ahora elijan las autoridades sea justamente a través de la Asamblea Nacional? ¿Cómo distinguir esa delgadísima línea entre sanear un sistema que de alguna manera pueda consolidar una elección que represente a las autoridades de control desde un espacio, digamos, adecuado, procedimentalmente correcto, y que esto más bien no se transforme en una cooptación por parte de una mayoría en la Asamblea? ¿Cómo podemos distinguir ambas cosas? Yo siempre había manifestado que la necesidad después de todo lo que ha pasado, de que pase la decisión de elegir autoridades pase a la Asamblea por varias razones. Una de ellas era quitarnos de esta hipocresía de que las personas que están en las instituciones de control no representan a una ideología, claro, o que necesariamente no tienen que por poco nunca haber pisado un partido político. Yo creo que no funciona así, porque a nivel del mundo, en este caso el Congreso o los Senados van designando sus autoridades y van teniendo sus ternas.
Entonces es un poco librarnos de esa hipocresía que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, porque al final del día estos consejeros, ya nos demostró el caso de la Liga Sur, representaban una organización política y no estaban siendo 100% sinceras con la población y con sus pretensiones. Por lo menos, ¿qué podemos garantizar con esta modalidad? Que vengan ternas diversas. Al final del día también están pensando una especie de segmentación de comisión ciudadana para que estos perfiles tengan altos niveles y que estas ternas sean designadas de una manera correcta. Llama un poco la atención el tema de que si es que no se llama a votación en este caso, va a elegirse los primeros que estén en las ternas. Eso es un poco una trampa, por así decirlo, jurídica, que hay que tener, hay que darle un análisis un poco más grosso del tema, y también depende mucho de cómo se van planteando las distintas autoridades su capacidad de designación. Yo creo que es un paso importante. Sin embargo, yo sí le apuntaba a que el Consejo de Participación Ciudadana desaparezca, y la Corte Constitucional nos ha privado de esa posibilidad, porque al final del día vamos a tener una institución que elige autoridades y otra que no sabemos para qué se va a quedar. Pero bueno, al final del día no solamente la Corte, ya se hizo otra pregunta sobre lo mismo y terminamos siempre con ese mismo impedimento, la eliminación. Hoy, si se aprueba, por ejemplo, el 30 de noviembre, si se llegan a alinear todos los planetas y esa pregunta llega a la papeleta para consulta popular, vamos a seguir teniendo el Consejo de Participación Ciudadana, pero ya no con un control de designación de autoridades, sino que ahora como un control ciudadano y político, no más, pero va a seguir siendo así, algo bastante incómodo porque es como un apéndice de la Asamblea que realmente no se entiende muy bien cuál es su funcionamiento, porque de ciudadano no tiene nada. Quisiera cambiar. Y nos vamos a ir a algo más importante. Imagínense que vamos a tener que, si se quitan la selección de autoridades, vamos a tener que irnos a elecciones para elegir consejeros de participación ciudadana en esa calidad. Es más, más gasto. Más gasto y con esas funciones. Por eso es que yo decía esta desconexión coyuntural que tiene la Corte Constitucional, que hace que pasen estas cosas. O sea, yo creo que, si bien es cierto, tú mencionabas que la Corte Constitucional tiene que ser muy fría, tiene que ser muy cauta y muy meticulosa, pero no es ajena a lo que pasa en el país. Ninguno de nosotros somos ajenos a lo que pasa en el país. Totalmente. Quisiera cambiar de tema y sí quisiera saber qué análisis se le merece, sobre todo el caso Villavicencio. En este caso hay una disputa entre una jueza y también la Fiscalía General del Estado por la negación que tuvo la jueza de aceptar la apelación por estar extemporánea de la resolución en la cual la Fiscalía señalaba que solicitaba la prisión preventiva justamente para el señor Jordán y para el señor Serrano. Hoy por hoy se está en disputa. El Consejo de la Judicatura de manera silenciosa no se ha pronunciado sobre este tema, pero volvemos a lo mismo, ¿no? La Fiscalía indicaba que necesitaba justamente esta prisión preventiva para poder generar algún tipo de extradición de estas dos personas que ambos tienen no solamente un proceso, sino dos procesos de investigación en su contra, y los jueces continúan haciendo caso omiso. Se señala que por 19 minutos de retraso no se aceptó esta apelación. ¿Qué análisis merece esta disputa entre, al final del día, un sistema de justicia que debería operar de manera con sinergia, de manera expedita, rápida y también coordinada, tomando la razón y la prioridad de los casos que se tienen? Mire, en este caso yo pude escuchar casi toda la audiencia y me sorprende la actividad política de la jueza. Y luego en otra circunstancia hablaba de que hay que ser legalistas y nos dio una clase magistral de derechos y termina dándole a Jordán y a Serrano una medida que no es la prisión preventiva, que ni siquiera está en la normativa. Y le voy a decir de dónde se saca, porque esto es de tirarse los cabellos, ¿no? ¿De dónde se saca la idea de poderles hacer presentar al consulado? Se saca de que ya le pasó lo mismo a Lenín Moreno, pero lo que no toma en cuenta la señora jueza es que a Lenín Moreno le dieron eso por ser una persona con una discapacidad física que le impedía moverse al Ecuador constantemente a presentarse. Entonces, en ese sentido, yo no entiendo cómo cuando una de estas dos personas, que es Javier Jordán, tiene una difusión de alerta roja, la jueza hace este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo me van a decir que no está tomando una postura política la jueza? O sea, esto es de tirarse los cabellos. O sea, de un entendimiento en un caso tan controversial. Tener la cara
de hacer una ilegalidad de este tamaño. Y por otro lado, la fiscal Ana Hidalgo, en la misma audiencia, pidió la apelación. Y por otro lado, también hay un tema de una notificación de una providencia que mencionaba ayer Amanda Villavicencio, que no había sido resuelta y que por eso todavía no se había apelado de manera escrita, porque también les llamó la atención que esto es escrito, que si usted va a apelar es escrito, cuando en realidad no es así. En una audiencia oral que se toman decisiones en ese momento, sí puede la fiscalía hacerlo oral y luego plantear de manera escrita inmediatamente. Entonces yo creo que el problema más grande que tenemos es que la jueza fue funcionaria del correísmo. La jueza fue asesora de René Ramírez de la CNC y está llevando un caso, quizás el caso más controversial que ha tenido en la historia de este país respecto a un asesinato de un candidato a la presidencia que era incómodo para el correísmo. Entonces, en esta línea de ideas, yo creo que tienen que pasar algunas cosas. Usted mencionaba que la judicatura no se ha pronunciado. La judicatura tiene que pronunciarse sobre la base de un argumento, de que exista una queja, de que exista una acción disciplinaria. Vamos a ver si es que eso sucede y cómo se pronuncian las distintas autoridades, porque realmente yo estoy sorprendido de que se tomen estas medidas completamente ilegítimas e ilegales a vista y paciencia de todo el mundo que está muy pendiente de una situación de este nivel. Doctor Begdach, le quedamos muy agradecidos por haber tratado estos temas con nosotros. En el caso de Jordán, bueno, veamos cómo avanza, porque también los tiempos en Estados Unidos están paralizados y se pensaría que con el pedido de la Fiscalía podría haberse iniciado un proceso de extradición, por lo menos un pedido, pero bueno, la jueza determinó que no podía ser así. Gracias por habernos acompañado. Un gusto, siempre a las órdenes. RTP